Estamos con el señor Rolando Barbano, editor de Policiales de Clarín, entre otras cosas. Gracias por venir, Rolando. Ahora te podemos dar las felicitaciones en vivo y en directo. Por supuesto. Rolando es el yerno de Pablo Mendelevich, nuestro compañero. Ha sido papá hace poco, así que ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿El bebé bien? Perfecto, Rocco Barbano, Rocco. perfectas condiciones. Bueno, nos alegramos mucho. Rolando, hace rato que queríamos invitarte para, entre otras cosas, ir hablando acerca de cómo fueron mutando los delitos. Hoy uno de los delitos más sangrientos, y nos vas a explicar vos seguramente por qué, es el del robo de autos. Sí. ¿No? ¿Por qué hace que sea uno de los más violentos? Bueno, es un delito, digamos, que se mantiene siempre estable, en el cual la violencia ha subido mucho en los últimos tiempos, por un motivo, por un lado técnico y por otro hay un motivo económico. El motivo técnico tiene que ver con que los autos modernos en este momento tienen llaves codificadas que impiden eso que vemos en las películas del tipo que rompe el vidrio, se mete al auto, hace un puente con los cables de contacto y lo arranca y se lo lleva. ¿Sí? Esto cada vez es más difícil con los autos modernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ladrones siguen queriendo llevarse los autos, obviamente. Lo que hacen es tener que agarrar al conductor cuando está arriba del auto con la llave del auto. Entonces, lo que vos tenés es un cóctel explosivo, dicen los especialistas, que es el conductor nervioso, sorprendido por un asaltante que se le aparece precisamente a mano armada, con un arma en la mano. Esto genera mucho más roces entre la víctima, que antes no estaba, si antes estaba durmiendo, le roban el auto, y un ladrón nervioso que tiene que en pocos segundos hacerse del auto, asegurarse que no se le trabe, que no se le frene y escapar. Y ante la dificultad que esto genera, ¿el robo de autos ha disminuido o ha aumentado o se ha mantenido igual? Digamos, las estadísticas, hay una suba paulatina del robo de autos, también acompañada porque el parque automotor en la Argentina ha crecido en los últimos años. Por eso te decía, Nuria, lo que más ha crecido en los últimos tiempos es la violencia, o sea, el resultado, muerte o heridas graves, en lo que antes no pasaba, ¿sí? En el robo de autos. De hecho, si vos te fijás, este año han matado a 17 policías ya. Siempre la muerte de un policía es como un indicador de la inseguridad. ¿Sí? Más muerte de policía quiere decir que hay más delito en general. La gran mayoría de estos policías murieron cuando a ellos les pretendían robar el auto. ¿Sí? Estaban en situaciones de civil fuera del trabajo. Obviamente, al estar armados, se genera un enfrentamiento y se han producido más muertes. Cuando se habla de violencia a la hora de robar un auto, puede ser tanto una violencia explícita con un arma y un delincuente que le exige a la persona que está a bajarse del auto y la situación de tensión que eso genera y cómo puede terminar, o con un piedrazo que le tiran desde el puente de algún lugar, no sé, sobre la Panamericana, por ejemplo, para hacer que el conductor pare y poder llegar al auto. Precisamente. Esto le pasó a Belén Francese, ¿no? Por ejemplo. Vos fíjate que igual, de todos modos, lo que hay detrás de todo esto es un motivo económico, ¿sí? El delito en general se maneja por las subes y bajas de determinado mercado. En este momento lo que está pasando es que hay muy poco ingreso de repuestos para los autos, ¿sí? Esto hace que crezca la demanda en el mercado ilegal. ¿Por qué pasa esto? No es porque sí, sino que el 70% de los autos que se fabrican en la Argentina, o sea, el 70% de cada auto está hecho con piezas importadas. Es decir, que a la hora de recuperar una pieza que se te ha roto, vos necesitas una pieza que entra del exterior en el 70% de los casos, además de los autos importados. Por las restricciones a las importaciones que está habiendo desde hace un tiempo, esto hace que el mercado tenga pocas piezas, ¿sí? Hay piezas en particular que directamente no se consiguen. Por lo cual, en el mercado negro, el que pone el precio, ¿sí? Siempre es el vendedor. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto que veíamos el otro día. Una camioneta Volkswagen Amarok, 4x4. El capot vale 4.800 pesos en el mercado legal. ¿Qué pasa? No se consigue. Si vos chocás mañana una camioneta así, no conseguís y tenés que tener la camioneta parada en el taller si nadie te la arregle. Entonces, ¿a dónde van muchos talleristas? Al mercado negro a conseguirla. El tipo que la vende, el ladrón, sabe que esa pieza vale de base 4.800 pesos. Como no se consigue, se la puede vender al precio que se le ocurra. Y más la va a ir a buscar todavía. Por supuesto. Esto hace que, digamos, suba la codicia de los ladrones y que esté muy activo este mercado. Bien, cuando hablamos de 5 claves en este delito, ¿qué hay que tener en cuenta? No, básicamente lo que estábamos hablando, digamos, la primera clave es la que te mencionaba antes, Nuria, de que los autos se roban más a mano armada con el conductor a bordo
por el tema de las La llaves. dificultad Esto de es, ingresar, digamos, la primera sí. clave por qué se está produciendo mucho este Sí. crimen tan sangriento. La segunda tiene que ver con este tema que te decía de la escasez de las piezas. De piezas importadas. Exactamente. Después, Sí. digamos, hay otros mercados que tienen que ver con el auto, con el robo de autos. ¿sí? Sí. El 55% de los coches que se roban nunca más aparecen. ¿sí? Una gran medida, en gran ¿A dónde parte, van? ¿Se desarman? van a parar a desarmaderos, pero también hay otros dos mercados. Uno es el de los autos ilegales, los mellizos, los truchos. Sí. Hay distintos mercados. Uno tiene que ver con el interior del país, donde se truchan los papeles y el auto vuelve a circular, porque hay menores controles quizás que en la capital. Hay mucho remis trucho, por ejemplo, en el conurbano. ¿sí? Se han detectado decenas de autos robados que actúan como remises con flojitos de papeles en el conurbano. Y esos autos, por ejemplo, un remis trucho, que circula con una libertad que vos decís, ¿no? Hasta que alguien no lo para y se da cuenta que está flojo de papeles, ¿no son buscados nunca más? Digo, ¿cómo es que después circulan, inclusive se usan para trabajar en un mercado ilegal, pero circulan a la luz del día? El tema, Nuria, es la falta de controles, ¿sí? Claro. Y también, digo, en la corrupción a veces en los controles que se hacen. Sí, si yo tengo un remis trucho, me para un agente de alguna fuerza de seguridad y yo con 20 pesos, 50 pesos que le doy, evito que mire los papeles del auto, seguramente voy a poder seguir circulando. Pensá que el precio en el mercado negro de un auto robado con los papeles falsificados es muy inferior al de un auto que está con todas las de la ley, digamos. ¿sí? Ha habido casos, por ejemplo, en las camionetas se buscan mucho en el interior, se suelen llevar con papeles truchos y los ladrones las venden por 6.000 pesos al tipo que después hace los papeles y la mete en el mercado. Estamos hablando de una diferencia de precio gigantesca. Y después el otro mercado que te decía, Nuria, que había es obviamente los autos que se llevan a la frontera, suelen ser los de alta gama. Sí. Las camionetas 4x4 y los coches de alta gama en general se llevan hasta Paraguay, Bolivia y se venden en el cruce de la frontera por un valor muy inferior, digamos, al que tiene el mercado, pero que sigue siendo redituable para los ladrones. ¿Cuáles son, si vos me tenés que decir, los autos más buscados en este sentido por los delincuentes? ¿Los autos de alta gama o tienen más dificultades para ser robados? Entonces saben que sí o sí se van a tener que enfrentar a los tiros con el dueño del auto y entonces no lo buscan tanto como tal vez un auto al que tiene más fácil acceso. Hay bandas que trabajan más con los autos de alta gama que en general apuntan a robarlo. Por ejemplo, ha habido muchos casos en las agencias de venta de 0 kilómetros o en los estacionamientos. ¿Por qué? Porque el riesgo es que muchos tienen rastreadores satelitales, con lo cual les exige un paso más, que es desactivar ese rastreador antes de poder disponer. Claro. A nivel ranking de robos, el auto más robado en la Argentina está desde hace unos años, es el Volkswagen Gol. Ajá. Esto también tiene que ver con que es el auto más vendido desde hace un tiempo, digamos, tiene diferentes versiones. El Peugeot 206 es el que le sigue y después el Fiat Duna, que ha ido disminuyendo su participación, digamos, en el porcentaje de robos porque cada vez hay menos. Claro. Pero estos son los autos más robados, ¿sí? Y en este caso porque tienen fácil acceso, además de porque hay más en el parque Exactamente, automotor. por las dos cosas, pero también hay que tener en cuenta un dato. Si el Volkswagen es el más vendido, digamos, este cacho en particular, también va a haber más demanda de los repuestos robados. Claro. El otro factor y el último, digamos, que podemos mencionar que tiene que ver con el robo de autos es el de cómo funcionan hoy los desarmaderos, que se han reformulado. ¿sí? Hace un tiempo estaban esas grandes extensiones de las autopartes al aire libre en el conurbano. Uno incluso iba por Panamericana y las veía. Después comenzaron como a perseguir los desarmaderos. Empezaron a perseguirlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Funcionan de otra manera y más oculta. En Capital prácticamente, asegura la Policía Federal, han desaparecido. Warnes casi no puede vender repuestos robados por los controles que tiene. Entonces lo que han hecho es trasladarlos al segundo cordón del conurbano, los desarmaderos, y en muchos casos son chicos y funcionan en pequeños talleres. Con lo cual lo que hay son redes de talleristas inescrupulosos, pero que cuando necesitan un repuesto van por handy, van hablándose unos a otros, pidiendo el dato de quién tiene el capot del Fiat Uno, del Fiat Duna, así hasta que llegan a el que acaba de robar un auto y le envía la pieza. Actúan, para pasar al otro tema, actúan con impunidad, actúan con complicidad, porque si los talleristas saben dónde está el tipo que roba y tiene el repuesto que necesita para vender, ¿es difícil que lo sepa aquel que tiene que perseguirlo? Se supone que el que lo persigue lo sabe, pero también hay que tener en cuenta un dato, la demanda por parte del cliente. O sea, se supone, o por lo menos esto es lo que dicen las fuerzas de seguridad, que si todos nosotros dijéramos no a los repuestos robados, que están manchados con sangre muchas veces, los ladrones no tendrían dónde venderlos y dejarían de robar. Ahora, ¿cuál es el problema?
Si el repuesto es imposible de ser conseguido en el mercado legal, claro. o sea, si yo tengo, sí. como te decía, una camioneta y me como robaron... el dólar, como hoy el dólar. Exactamente. Si nadie va a buscar el dólar negro va a bajar, manera, pero si no lo puedes buscar en el circuito legal... Totalmente, Nuria, de alguna manera me estás empujando al mercado ilegal a que haga transacciones. Bien, en este sentido la inseguridad no es una sensación, claramente. A remitirnos a los números. Hablamos del femicidio, una ley que está medio camino en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, el tema resurgió en los últimos días por dos casos muy fuertes, muy impactantes que resurgieron. Por un lado, en Pinamar mataron a una psicóloga, María Marta Landívar, en su casa. Le pegaron un tiro en el pecho, alguien que seguramente ella conocía, de acuerdo a las circunstancias del caso. Y quien está detenido ahora es un exdirector de seguridad de la comuna de Pinamar, que era una persona con la que ella tuvo una relación durante 2 años. Fernando Miner se llama, es su expareja. Por otro lado, resurgió el tema de Erika Soriano, una chica que está desaparecida desde el 21 de agosto de 2010, y quien está detenido es precisamente quien era su pareja. Desde ahora, en los últimos días, ¿no? Exactamente. Estos dos temas hacen que uno vuelva a mirar un tema que está dando vueltas desde hace mucho tiempo, que es el de los femicidios y las cuestiones legales que lo rodean. Digamos, para que la gente lo entienda, ¿qué es el femicidio? Es el asesinato de una mujer cuando median cuestiones que tienen que ver con relaciones sentimentales que ella tiene o ha tenido, ¿sí? Por parte de una pareja, de una expareja o de alguien... Con un vínculo preexistente, digamos. Sí, o con alguien que pretende tener un vínculo, ¿sí? Era lo que antiguamente llamábamos los crímenes pasionales. Sí. Pero distintas asociaciones que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género piden que uno lo deje de lado porque como que la pasión tiene una connotación positiva. Claro. Y esto no tiene obviamente nada de positivo. Claro. ¿Cuál es el tema de fondo? La legislación. ¿Por qué se queja mucho la gente que pelea contra la violencia de género? Es que el Código Penal establece que si uno mata a su esposa, la única pena posible es la prisión perpetua, ¿sí? Es un homicidio agravado. Ahora, cuando la persona no está casada legalmente o cuando convivió y esa relación terminó, no entra dentro de esta circunstancia y los jueces suelen aplicar una pena menor, de 8 a 25 años, y suelen ir hacia una pena más baja precisamente por estos temas que tienen que ver con la pasión. En abril, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley para incluir entre los agravantes del homicidio este tema de cuando alguien mata a una persona con la que tuvo una relación sentimental, ha tenido en situación de convivencia, de noviazgo, o que pretende tenerla, digamos, el caso del hombre que persigue a una mujer porque quiere tener una relación con ella, ella se niega y eso termina en homicidio. Sí. Esta ley, no, digamos, se le dio media sanción en diputados, pero el Senado la congeló. ¿Y por qué? Porque hay una disputa que tiene que ver con que muchas personas están impulsando precisamente que se castigue de una manera especial el femicidio, quieren que sea una figura autónoma dentro del Código Penal, no que sea algo que es un agravante más del homicidio, sino que haya una figura que tenga que ver con el femicidio. ¿Para qué? Dicen para visibilizar esta temática, que no es menor. En todo el año pasado, Nuria, mataron por circunstancias como estas, ¿no? Sacando 2 hechos de inseguridad, casi una mujer por día. Estos números también crecieron. No tienen que ver con la seguridad, no, pero digo, en 2011 en relación con el 2010 aumentó un 20% la cantidad. De los que se conocen, porque hay muchos que no llegan a conocerse. Sí, ¿no? y siempre según estadísticas privadas. Claro, es muy difícil, es un número muy difícil de obtener. Es muy difícil de obtener porque desde hace unos años el gobierno tiene la política de no entregar números que tienen que ver con el delito precisamente por este discurso de la sensación de inseguridad y porque creen que cuando uno se entera que hay más crímenes se siente más inseguro. Claro. ¿Sí? Entonces, estadísticas oficiales no hay. Lo que hay son observatorios de violencia contra la mujer que van recopilando los casos que aparecen en los medios, los que ellos se enteran por denuncias que reciben. Y de esto surge que el año pasado hubo prácticamente un homicidio por día. Sí, es una barbaridad, un crecimiento del 20% con respecto al año anterior. Y a esto, Nuria, digamos, hay otros temas conexos que son muy delicados y por eso esta batalla también por la ley en el Congreso que tiene que ver con qué pasa con los hijos que suelen quedar de una pareja destruida, ¿sí? De este caso, el padre preso, la madre muerta. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para evitar esto? ¿Sí? Porque el Código Penal termina siendo una respuesta represiva y tardía y no impide. Porque aparte, que esto mientras tanto, ocurra. vos decís no quieren porque quieren que tenga una figura o una denominación exclusiva en el Código Penal, pero mientras tanto nada. Mientras tanto nada, exactamente, Nuria. Si hoy un hombre mata a una chica con la que tiene una relación no legalizada, digamos, no está casado, no va a recibir la misma pena que si estuviera casado, lo cual es
totalmente absurdo, ¿verdad? Esto viene de la mano en realidad con la legislación que debería cambiarse respecto a la violencia de género, porque digo, limitando antes los casos en los que existe la violencia de género, hay una posibilidad de que no se llegue al feminicidio. Totalmente, ¿no? Nuria, porque digamos, el Código Penal es una respuesta que llega tarde, cuando el crimen ya se cometió. Y lo que hay que trabajar y lo que se está peleando es que haya una prevención mucho mayor. Por ejemplo, y el caso típico es la mujer que convive con un hombre que la golpea, va a la comisaría, hace la denuncia y tiene que volver a su casa, claro, que es donde está el hombre que le está infringiendo el daño, ¿sí? Su casa se convierte en el lugar más inseguro del mundo para ella. Claro. Y esto es a lo que hay que darle, entre otras cosas, una respuesta. Para ir cerrando, Rolando, ¿cuántos se puede decir se conocen hoy como crímenes sin cadáver hallado, ¿no? Que por lo menos haya conocimiento? Es un tema delicado, Nuria, y tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, el caso de Erika Soriano. Sí. Es una chica que tenía 30 años, sí, vivía en Lanús con su novio, con Daniel Lagostena. Ella estaba embarazada de 2 meses, precisamente de su pareja. El 21 de agosto de 2010 desaparece. Sí. Le dijo a la madre, voy a verte a su casa de Villa Adivina, y nunca llegó. ¿Qué es lo que ocurrió hace unos días? La justicia decidió detener a su novio, a Daniel Lagostena, un hombre de 51 años, por el asesinato de Erika, cuyo cadáver nunca apareció. Y esto nos lleva a un tema recurrente en la justicia, que es qué hacer con los crímenes que se presuponen que han ocurrido, pero el cadáver no ha aparecido, ¿sí? Hay un antecedente clarísimo y muy conocido que es el de Miguel Bru, un chico de La Plata, un estudiante de periodismo, que en 1993, después de hacer varias denuncias por distintos acosos contra una comisaría de La Plata, terminó siendo detenido ilegalmente y desapareció. ¿Cómo se toman esos casos? ¿Como asesinatos, como desapariciones? Y bueno, es el gran tema que tiene la justicia, digamos, cómo vos, y es el argumento que está presentando... Jorge Julio López, ¿qué es un desaparido, es un asesinado? Si vos llegás a encontrar mañana un responsable vinculado a la desaparición de Julio López, ¿por qué delito lo acusás? Sí. ¿Por el secuestro o por la muerte? Sí. ¿Cómo condenás a alguien por una muerte cuando el cuerpo no apareció nunca? De hecho, en 1992 en San Luis hubo un caso paradigmático, el de un hombre llamado Nelson Madaf. Su novia desapareció de un día para otro de su casa. La familia empezó a acusarlo a Nelson de haberla hecho desaparecer. La chica estaba embarazada. Apareció un informante anónimo. A Nelson Madaf lo detienen, lo acusan de haber hecho abortar a su novia y haberla matado. Él, obviamente, decía que era inocente, lo cuelgan de un árbol, lo entierran durante toda la noche hasta que confiesa, imagínate, el crimen de su novia y mucho más. Estuvo preso 3 años, se contagió SIDA en la cárcel porque lo vejaron. Y en 1998 su novia apareció viva en la provincia de San Juan, casada con una nueva pareja y con 4 hijos. Contó que se había escapado de la casa porque el padre le pegaba. Entonces, ¿cómo hace la justicia para decidir con plena certeza, ¿sí? Y siendo precisamente justos, que un homicidio ha ocurrido cuando el cadáver no está? Este es el tema que se está manejando ahora en el caso de la desaparición de Erika Soriano. Su novio, Daniel Lagostena, está preso por homicidio, pero su cadáver no ha aparecido. Nosotros te agradecemos mucho que hayas venido. Te digo que estábamos queriendo que vengas hace rato, así que me parece que acá perdiste y te vas a tener que integrar a este. Rolando Barbano ha pasado también por Banda 3.0. Gracias por venir, Rolando. Gracias a usted. Saludos a Rocco. Le mando. Le seguiremos mandando a través de Pablo. Gracias.